Welcome to my channel. Mi marido me dejó su fortuna. Mi hijastra me demandó, afirmando que yo era una jubilada asquerosa que solo la engañaba. Ella contrató al mejor abogado de la región para intentar derribarme. Cuando entré en el notario, el abogado de ella se puso blanco, dejó caer los documentos y se levantó. No es posible, es usted misma. Mi hijastra no tenía idea de quién yo realmente era. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. Déjame contarte todo desde el principio, porque esta historia no comienza en esa oficina fría del notario. Comienza mucho antes. Comienza en el silencio de mi casa vacía, en las noches interminables después de que Ricardo cerró los ojos por última vez, en los días donde el mundo seguía girando y yo me había quedado congelada en el tiempo. Cuando entré a esa oficina, llevaba 3 meses de viudez. 3 meses desde que había enterrado al único hombre que me había amado de verdad. 3 meses desde que Lorena había empezado a mirarme diferente. Ya no era la madrastra que toleraba en las cenas familiares. Ahora era su enemiga. La mujer que le había robado la herencia de su padre. Eso decía ella. Eso repetía cada vez que me veía. Yo entré despacio por esa puerta de vidrio con mi vestido gris, el mismo que usaba para ir al mercado los martes. Mi bolso gastado colgaba de mi brazo. Mis zapatos bajos, cómodos, sin brillo. Mi cabello recogido en un moño sencillo. Nada especial. Nada que llamara la atención. Solo una señora de 62 años que había perdido a su esposo y ahora tenía que enfrentar un juicio que no entendía del todo. Lorena ya estaba sentada cuando llegué. Llevaba un traje sastre color crema que seguramente le había costado más de $500. Su cabello castaño perfectamente liso caía sobre sus hombros. Sus uñas largas, pintadas de rojo intenso, tamborileaban sobre la mesa de madera pulida. A su lado estaba él, Santiago Morales, el mejor abogado de la región, según decían. Un hombre de unos 45 años, alto, de presencia imponente, con ese aire de seguridad que solo tienen quienes han ganado demasiadas veces. Llevaba un traje negro impecable, camisa blanca almidonada, corbata color vino. Su portafolio de cuero descansaba junto a él, lleno de documentos que seguramente contenían cada argumento posible para destruirme. El notario, un señor mayor de lentes gruesos y expresión cansada, me indicó con un gesto dónde sentarme. Me acomodé en la silla frente a ellos. Sentí como Lorena me observaba de arriba abajo, evaluándome, midiendo mi debilidad. Luego se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. Él asintió sin mirarme, tomando notas en una libreta de cuero. Yo mantuve las manos sobre mi regazo, entrelazadas, tratando de controlar el temblor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en esa habitación podían escucharlo. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. Intenté recordar por qué estaba ahí. ¿Por qué tenía que soportar esto? Ricardo había sido muy claro en su testamento. Me lo dejó todo. No porque yo se lo hubiera pedido. No porque lo hubiera manipulado como Lorena afirmaba. Sino porque en los últimos 5 años de su vida, yo había sido la única que estuvo ahí. Cuando la diabetes le quitó la vista del ojo derecho. Cuando las noches de dolor en las articulaciones no lo dejaban dormir. Cuando ya no podía subir las escaleras solo. Yo estuve ahí. Siempre. Lorena vivía a 40 minutos de la casa. Venía 1 vez al mes. A veces cada 2 meses. Siempre con prisa. Siempre con el teléfono en la mano. Siempre recordándole a su padre que tenía reuniones importantes, compromisos ineludibles, una vida muy ocupada. Y Ricardo la miraba con esa tristeza silenciosa que solo yo podía ver. Pero nunca le reclamó nada. Nunca le exigió más tiempo. Solo la despedía con un beso en la frente y una sonrisa cansada. Ahora ella estaba ahí, sentada frente a mí con toda la furia del mundo en los ojos. Porque el testamento le había dado una bofetada en el rostro. Porque su padre había elegido dejarme todo a mí, y a ella solo algunos recuerdos personales y una cantidad simbólica de $1000. Eso fue todo. $1000 para la hija que nunca tuvo tiempo. El notario carraspeó y abrió una carpeta gruesa. Mis manos seguían temblando. Lorena sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. La misma que usaba cuando creía que había ganado algo. Entonces el abogado Santiago Morales se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Su voz era profunda, firme,
llena de autoridad. Cada palabra salía de su boca como una sentencia judicial. Habló de irregularidades en el testamento, de posible manipulación psicológica, de la avanzada edad de mi esposo al momento de redactar el documento, de mi supuesta influencia indebida sobre un hombre vulnerable. Usó palabras complicadas que apenas entendía, palabras que sonaban importantes, palabras que me hacían sentir pequeña, insignificante, culpable de algo que nunca había hecho. Yo solo escuchaba, con la cabeza baja, con las manos apretadas, tratando de no llorar, tratando de mantener la compostura. Sabía que si lloraba, Lorena lo tomaría como una confesión de culpa, como una prueba de mi debilidad, como una victoria anticipada. El abogado continuó. Habló de mi falta de educación formal, de mi origen humilde, de cómo una mujer como yo no podría haber conectado genuinamente con un hombre de la posición social de Ricardo. Insinuó que yo había visto una oportunidad y la había aprovechado, que había calculado cada paso, que había esperado pacientemente a que Ricardo muriera para quedarme con todo. Cada palabra era una puñalada. Cada acusación era un golpe directo a mi corazón. Pero lo peor no era lo que él decía. Lo peor era la mirada de Lorena. Esa mirada llena de satisfacción, de venganza, de desprecio absoluto. Me miraba como si yo fuera menos que nada, como si mi existencia fuera un insulto personal para ella. Cuando el abogado terminó su exposición inicial, hubo un silencio pesado en la habitación. El notario tomó algunas notas. Lorena seguía sonriendo. Yo seguía temblando. Entonces Lorena habló por primera vez. Su voz salió clara, fuerte, llena de veneno. Dijo que yo era una mujer sin escrúpulos, que me había metido en la vida de su padre solo por interés, que había aislado a Ricardo de su familia, que le había llenado la cabeza de mentiras sobre ella, que yo era la razón por la cual su relación con su padre se había deteriorado. Todo era culpa mía. Todo. Ella era la víctima. Yo era la villana. Me llamó jubilada asquerosa. Lo dijo así, con esas palabras exactas. Dijo que yo era solo una jubilada asquerosa que había engañado a todos, que no merecía ni un centavo de lo que Ricardo había dejado, que iba a pelear hasta el final para quitarme todo, que iba a exponerme públicamente, que cuando terminara conmigo, todos sabrían qué clase de persona era yo realmente. El notario le pidió que mantuviera la compostura, pero Lorena apenas lo escuchó. Estaba demasiado concentrada en destruirme, demasiado enfocada en hacerme sentir miserable. Y lo estaba logrando. Porque en ese momento, sentada en esa silla fría, frente a esa mujer llena de odio y ese abogado lleno de argumentos, yo me sentía exactamente como ella me describía. Una vieja insignificante. Una mujer sin valor. Alguien que no merecía estar ahí. Entonces sucedió algo que cambió todo. El abogado Santiago Morales, que había estado organizando sus documentos con esa seguridad absoluta, levantó la vista. Me miró directamente por primera vez desde que había entrado a esa oficina. Y en ese instante, en ese preciso segundo, su rostro cambió por completo. Toda esa confianza se desvaneció. El color desapareció de sus mejillas. Sus ojos se abrieron enormes, incrédulos, llenos de shock. Los papeles que sostenía en las manos cayeron al suelo con un sonido seco. Se puso de pie tan rápido que su silla se movió hacia atrás con un chirrido. «No es posible», dijo. Su voz salió quebrada, temblorosa, completamente diferente a esa voz de autoridad que había usado minutos antes. «Es usted misma. Usted es. No puede ser, profesora López». El mundo se detuvo. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Lorena giró la cabeza hacia su abogado con una expresión de confusión absoluta. El notario dejó de escribir y levantó la vista por encima de sus lentes. Y yo me quedé completamente inmóvil, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a despertar después de 3 meses de estar dormido. Santiago Morales seguía de pie, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Sus labios temblaban. Sus manos colgaban a los costados, vacías, inútiles. Lorena le tocó el brazo con brusquedad, exigiendo una explicación con la mirada. Pero él no la miraba. Solo me miraba a mí, como si el resto de la habitación hubiera desaparecido.
como si solo existiéramos él y yo en ese momento. Pero déjame retroceder. Déjame contarte quién era yo antes de convertirme en esta mujer invisible que todos podían ignorar. Déjame contarte la vida que tuve antes de que el mundo me olvidara. Mi nombre es Adelia López. Tengo 62 años. Vivo sola en una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo donde todos se conocen por el nombre. Hace 3 meses enviudé. Y durante los últimos 5 años de mi vida, me dediqué completamente a cuidar a mi esposo Ricardo mientras su salud se deterioraba lentamente. Esos 5 años borraron todo lo demás. Borraron quién había sido yo antes. Borraron mi historia. Borraron mi identidad. Pero hubo un tiempo en que mi nombre significaba algo. Hubo un tiempo en que cuando la gente escuchaba a Adelia López, sus ojos se iluminaban con respeto. Hubo un tiempo en que yo no era solo la esposa de alguien, o la madrastra de alguien, o la viuda de alguien. Yo era alguien por derecho propio. Durante 35 años fui directora de la escuela secundaria Esperanza del Valle, la escuela más grande de toda la región. 1,200 alumnos, 80 profesores, un edificio de 3 plantas con laboratorios, biblioteca, canchas deportivas. Yo dirigí ese lugar durante más de 3 décadas. Formé a generaciones completas. Vi niños convertirse en doctores, ingenieros, abogados, maestros. Vi familias enteras pasar por esas aulas. Abuelos, padres, hijos. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Llegaba a la escuela a las 6:30. Revisaba cada pasillo, cada aula, cada baño. Conocía a cada estudiante por su nombre. Sabía quién tenía problemas en casa, quién necesitaba ayuda económica, quién estaba siendo acosado, quién tenía talento para las matemáticas o para el arte. No era solo una administradora sentada en una oficina firmando papeles. Yo estaba ahí, en los pasillos, en el patio, en las ceremonias, en las reuniones con padres de familia. Siempre presente, siempre disponible. Hubo estudiantes que llegaron a mi escuela sin poder pagar la colegiatura. Yo les conseguía becas. Hablaba con empresarios locales, con fundaciones, con exalumnos exitosos. Nadie se quedaba fuera por falta de dinero. Nadie. Hubo niños que llegaban sin desayunar. Yo implementé un programa de alimentación. Conseguí donaciones de panaderías, de supermercados, de restaurantes. Ningún niño iba a aprender con el estómago vacío. No bajo mi supervisión. Gané premios. Reconocimientos. El gobierno estatal me otorgó la medalla al mérito educativo 3 veces. 3 veces. Fui invitada a conferencias nacionales sobre gestión escolar. Escribí artículos para revistas pedagógicas. Di entrevistas en periódicos locales. Mi fotografía colgaba en el pasillo principal de la escuela junto a la bandera nacional. Adelia López. Directora. Una mujer que había dedicado su vida entera a la educación de los jóvenes. Pero entonces cumplí 60 años. Y la ley es clara. 60 años es la edad de jubilación obligatoria para funcionarios públicos. No importa cuánto ames tu trabajo. No importa cuánto puedas seguir aportando. 60 años y tienes que irte. Así que me fui. Dejé mi oficina. Dejé mi escuela. Dejé mi propósito. Y el mundo siguió girando como si yo nunca hubiera existido. Los primeros meses fueron horribles. No sabía qué hacer conmigo misma. Me levantaba a las 5 de la mañana por costumbre, pero no tenía a dónde ir. Me vestía con mi ropa formal, pero solo para quedarme sentada en la sala de mi casa mirando las paredes. Llamaba a algunos de mis antiguos colegas, pero ellos seguían ocupados con sus clases, con sus reuniones, con sus vidas. Yo ya no era parte de ese mundo. Yo era solo un recuerdo, un nombre del pasado. Fue en esa época cuando conocí a Ricardo. En el supermercado, de todas las formas posibles. Yo estaba eligiendo verduras y él estaba al lado mío haciendo lo mismo. Chocamos los carritos por accidente. Nos disculpamos. Empezamos a hablar. Me invitó a tomar un café. Yo acepté porque no tenía nada mejor que hacer. Y así comenzó todo. Ricardo era viudo también. Su esposa había muerto 7 años atrás de cáncer. Tenía una hija, Lorena,
que ya era adulta y vivía su propia vida. Él era contador jubilado, 12 años mayor que yo, con una sonrisa tranquila y manos temblorosas por el Parkinson temprano que apenas comenzaba a manifestarse. Era un hombre bueno, solitario, buscando compañía en sus últimos años. Igual que yo. Nos casamos un año después. Fue una ceremonia sencilla en el juzgado. Lorena asistió con una sonrisa forzada y un vestido que gritaba que hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Pero estuvo ahí. Eso fue suficiente para Ricardo. Él solo quería que su hija lo aprobara. Y ella hizo el esfuerzo mínimo necesario para que él se sintiera feliz. Los primeros años fueron buenos. Ricardo y yo viajamos un poco. Nada extravagante. Visitas a ciudades cercanas, paseos por la costa, escapadas de fin de semana. Él me presentaba como su esposa, y yo sonreía, y la gente era amable. Pero nadie preguntaba quién había sido yo antes. Nadie preguntaba por mi carrera, por mis logros, por mi vida anterior. Yo solo era la esposa de Ricardo. Y poco a poco, yo también empecé a olvidar quién había sido. Luego vino la enfermedad. La diabetes se complicó. La presión arterial subió. El Parkinson avanzó. Ricardo empezó a necesitar ayuda para cosas básicas. Vestirse, bañarse, comer. Yo me convertí en su cuidadora de tiempo completo. Días enteros dedicados a sus medicamentos, a sus citas médicas, a sus terapias. Noches en vela cuando el dolor no lo dejaba dormir. Mi vida entera giró alrededor de mantenerlo cómodo, seguro, acompañado. Lorena venía cada vez menos. Siempre tenía una excusa. El trabajo, los niños, el tráfico, el cansancio. Yo nunca le reclamé nada. No era mi lugar. Yo no era su madre. Solo era la mujer que se había casado con su padre. Así que aceptaba sus ausencias en silencio y seguía cuidando a Ricardo con todo el amor que tenía. Cuando Ricardo murió, me quedé completamente vacía. No solo había perdido a mi esposo, había perdido mi propósito nuevamente. Durante 5 años, mi razón de existir había sido cuidarlo. Y ahora él ya no estaba. La casa se sentía enorme y silenciosa. Las mañanas eran interminables. Las noches eran peor. Me sentaba en la sala donde solía leerle libros a Ricardo cuando ya no podía ver bien. Miraba su silla vacía, su bastón apoyado en la esquina, sus pantuflas junto a la cama, y lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Nadie vino a visitarme después del funeral. Algunos vecinos tocaron mi puerta los primeros días con comida y condolencias. Pero después de una semana, las visitas se detuvieron. El mundo siguió adelante. Y yo me quedé atrapada en esa casa, en ese silencio, en ese vacío que no sabía cómo llenar. Lorena tampoco vino. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Hasta que llegó la citación del notario para la lectura del testamento. Entonces sí apareció. Con su traje elegante y su abogado caro. Con su furia apenas contenida y sus acusaciones venenosas. Porque su padre me había dejado todo. Y ella no podía perdonarlo. Yo no le pedí nada a Ricardo. Nunca hablamos de herencias ni de testamentos. Él simplemente lo hizo. Un día me dijo que había actualizado su testamento y que yo no tenía que preocuparme por nada. Que la casa era mía. Que los ahorros eran míos. Que todo estaba arreglado. Yo le di las gracias y no volví a pensar en el tema. Porque Ricardo todavía estaba vivo. Y mientras él estuviera vivo, nada más importaba. Pero ahora él estaba muerto. Y su hija me odiaba. Y yo estaba sentada en esa oficina del notario siendo acusada de ser una manipuladora, una aprovechada, una jubilada asquerosa que solo había buscado dinero. Y lo peor de todo era que una parte de mí casi lo creía. Porque hacía tanto tiempo que nadie me veía como algo más que eso. Tanto tiempo que yo misma había olvidado que alguna vez fui alguien importante. Hasta que Santiago Morales dejó caer esos papeles y dijo mi nombre. Mi verdadero nombre. Profesora López. Lorena se puso de pie también. Su rostro mostraba una mezcla de confusión e irritación. Agarró el brazo de su abogado con fuerza y le exigió en voz baja que se explicara. Pero Santiago seguía mirándome como si estuviera viendo a alguien que había regresado de entre los muertos.
Sus labios se movían sin emitir sonido. Finalmente consiguió sentarse de nuevo, despacio, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Recogió los papeles del suelo con manos temblorosas. El notario carraspeó incómodo y preguntó si podíamos continuar con el procedimiento. Lorena golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Exigió saber qué estaba pasando. ¿Por qué su abogado actuaba de esa manera tan extraña? Pero Santiago solo negó con la cabeza, murmurando que necesitaba un momento. Lorena lo miró con desprecio, como si le hubiera traicionado su confianza solo por mostrarse humano durante 5 segundos. El notario decidió que era momento de formalizar las acusaciones. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer en voz alta. Demanda presentada por Lorena López contra Adelia López. Impugnación de testamento. Solicitud de nulidad por supuesta manipulación psicológica e influencia indebida sobre el testador Ricardo López Bravo en estado de vulnerabilidad por enfermedad. El notario leyó cada palabra con esa voz monótona y profesional que usan los funcionarios públicos. Como si estuviera leyendo el pronóstico del clima y no la destrucción completa de mi dignidad. Lorena había preparado todo meticulosamente. La demanda tenía 30 páginas. 30 páginas detallando cada supuesta irregularidad, cada momento sospechoso, cada acción mía que según ella demostraba mis verdaderas intenciones. Había conseguido declaraciones de 2 vecinos que aseguraban que yo mantenía a Ricardo aislado de su familia. Vecinos que apenas me conocían. Que solo me habían visto llevando a Ricardo al doctor o empujando su silla de ruedas en el parque. Pero sus declaraciones sonaban convincentes en el papel. También había un informe médico. Un psiquiatra que nunca había tratado a Ricardo pero que había revisado su historial médico y concluía que en los últimos 2 años de su vida, mi esposo podría haber estado en un estado mental disminuido debido a la diabetes, el Parkinson y los múltiples medicamentos que tomaba. El informe sugería que Ricardo no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras importantes, que yo podría haberlo influenciado fácilmente, que el testamento debería ser considerado inválido. Escuché todo eso sentada en mi silla, con las manos apretadas sobre mi regazo, sintiendo como cada palabra era un clavo en mi ataúd. Lorena había invertido tiempo y dinero en esto. Había contratado al mejor abogado. Había conseguido testigos. Había fabricado una narrativa completa donde yo era la villana y ella era la hija amorosa que solo quería proteger el legado de su padre. El notario terminó de leer y me preguntó si tenía algo que decir. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir yo? No tenía abogado. No tenía testigos. No tenía documentos preparados. Solo tenía mi palabra. Y mi palabra contra 30 páginas de acusaciones legales no valía nada. Lorena aprovechó mi silencio. Se inclinó hacia adelante con esa sonrisa cruel que tanto me dolía. Dijo que ella había sospechado desde el principio. Que cuando su padre le presentó a esta mujer mayor, callada, sin educación aparente, ella supo que algo estaba mal. Dijo que intentó advertirle a su padre, pero que yo ya lo había envenenado contra ella. Que yo le llenaba la cabeza con mentiras. Que yo le decía que su hija no lo amaba, que solo quería su dinero, que era mejor mantenerla alejada. Nada de eso era cierto. Jamás hablé mal de Lorena frente a Ricardo. Jamás intenté separarlos. De hecho, yo era quien le recordaba a Ricardo que llamara a su hija. Yo era quien le sugería que la invitara a cenar. Yo era quien preparaba su comida favorita cuando ella finalmente decidía visitarnos. Pero nada de eso importaba ahora. Porque Lorena había construido su versión de la historia y estaba determinada a que todos la creyeran. Continuó hablando. Dijo que su padre había trabajado toda su vida como contador. Que había ahorrado cada dólar con esfuerzo. Que había planeado dejarle todo a ella, su única hija, para asegurar su futuro y el futuro de sus nietos. Pero entonces aparecí yo. Una mujer que se hacía la dulce, la servicial, la abnegada. Que cuidaba a su padre no por amor sino por interés. Que calculaba cada gesto, cada caricia, cada palabra amable. Esperando pacientemente a que él muriera para quedarse con todo. Dijo que yo era una experta en manipulación. Que mujeres como yo buscaban hombres mayores, vulnerables, solitarios. Que nos aprovechábamos de su necesidad de compañía. Que fingíamos amor cuando en realidad solo veíamos cifras de banco y propiedades.
Me llamó cazafortunas. Me llamó oportunista. Me llamó parásita. Y cada palabra salía de su boca con tanto veneno que sentí que me estaba quemando viva. El notario le pidió que se moderara en su lenguaje. Pero Lorena apenas lo escuchó. Estaba demasiado enfocada en destruirme. Dijo que había investigado mi pasado. Que había descubierto que yo no tenía nada antes de conocer a su padre. Que vivía en un apartamento pequeño con una pensión miserable. Que mi jubilación apenas me alcanzaba para sobrevivir. Y que de repente, después de casarme con Ricardo, vivía en una casa grande, conducía un auto decente, tenía acceso a cuentas bancarias con más de $200,000 en ahorros. Todo eso era verdad. Pero ella lo decía como si fuera evidencia de un crimen. Como si el hecho de que Ricardo quisiera darme una vida más cómoda fuera prueba de mi manipulación. Como si amar a alguien y querer que esa persona esté bien fuera algo sospechoso. Lorena señaló que yo nunca había trabajado en nada importante. Que no tenía educación universitaria. Que era solo una mujer común y corriente sin logros destacables. Que un hombre como su padre, contador exitoso, propietario de 3 inmuebles comerciales, con una carrera respetable, jamás se habría fijado en alguien como yo a menos que yo lo hubiera seducido con intenciones ocultas. Cada palabra era una bofetada. Cada acusación era un golpe directo a mi corazón. Y lo peor era que yo no podía defenderme. Porque técnicamente tenía razón en los hechos. Yo no tenía dinero antes de casarme con Ricardo. Yo vivía con muy poco. Mi jubilación era de apenas $800 mensuales. Pero la conclusión que ella sacaba de esos hechos era completamente falsa. Yo no busqué a Ricardo por su dinero. Yo ni siquiera sabía cuánto dinero tenía cuando nos conocimos. Solo sabía que era un hombre amable que me hacía reír después de meses de sentirme completamente sola. Santiago Morales seguía callado. Miraba sus documentos sin realmente leerlos. De vez en cuando me lanzaba miradas rápidas, como si estuviera tratando de confirmar algo. Lorena notó su silencio y le preguntó directamente si pensaba hacer su trabajo o si iba a quedarse ahí sentado como un idiota. Él se sobresaltó. Tosió. Dijo que sí, que por supuesto, que solo estaba organizando sus notas. Entonces comenzó a hablar con esa voz profesional nuevamente, aunque ya no sonaba tan segura como antes. Explicó que según el Código Civil, un testamento podía ser impugnado si se demostraba que el testador no estaba en plenas facultades mentales al momento de redactarlo, o si existía evidencia de coacción, manipulación o influencia indebida por parte de un tercero interesado. Dijo que en este caso, había suficientes elementos para solicitar una evaluación completa de las circunstancias en que Ricardo había modificado su testamento. Explicó que Ricardo había cambiado su testamento apenas 2 años antes de morir. En su testamento anterior, redactado 15 años atrás, dejaba todo a Lorena. Pero después de casarse conmigo, había hecho un nuevo testamento donde yo recibía la casa, los ahorros, las propiedades comerciales, y Lorena solo recibía algunos objetos personales de su madre fallecida y $1,000 en efectivo. Un cambio drástico que según el abogado necesitaba ser explicado y justificado. Dijo que solicitaba formalmente que se revisaran todos los registros médicos de Ricardo de los últimos 5 años. Que se entrevistara a sus doctores. Que se investigara si yo había estado presente en la cita donde Ricardo modificó su testamento. Que se determinara si hubo presión de mi parte. Básicamente estaba pidiendo que se asumiera mi culpabilidad hasta que se demostrara lo contrario. El notario tomó notas de todo. Preguntó si yo tenía representación legal. Negué con la cabeza. No tenía dinero para contratar un abogado. La pensión que recibía apenas me alcanzaba para vivir. Los ahorros que Ricardo me había dejado estaban congelados por esta demanda. Yo estaba completamente sola en esto. Lorena sonrió cuando escuchó que no tenía abogado. Dijo que eso lo decía todo. Que si yo realmente fuera inocente, habría buscado la mejor defensa posible. Pero como sabía que era culpable, ni siquiera lo intentaba. Prefería hacerme la víctima. La pobre viuda indefensa. Cuando en realidad era una mujer calculadora que ahora estaba cosechando las consecuencias de sus actos. El notario me informó que tenía derecho a solicitar un defensor público. Que podía pedir un aplazamiento de 30 días para conseguir representación legal. Pero Lorena intervino inmediatamente. Dijo que no aceptaba demoras. Que esto ya había tardado demasiado.
que cada día que pasaba yo seguía viviendo en la casa de su padre, usando el dinero de su padre, disfrutando de lo que por derecho le pertenecía a ella. Santiago Morales la apoyó. Dijo que había urgencia en resolver este caso, que mientras el testamento estuviera en disputa, los bienes debían ser congelados, pero que yo no debería tener acceso a ellos, que debería desalojar la propiedad hasta que se resolviera la situación legal, que era inapropiado que la persona acusada de manipulación siguiera beneficiándose de los bienes en disputa. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Desalojar la casa donde había cuidado a Ricardo durante 5 años. La casa llena de nuestros recuerdos. La única cosa que me quedaba de él. Me querían quitar hasta eso. El notario me miró esperando alguna respuesta, alguna protesta, algún argumento. Pero yo solo podía mirar mis manos sobre mi regazo. Sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor y no tenía fuerzas para detenerlo. Lorena aprovechó mi silencio como siempre lo hacía. Como una admisión de culpa. Como una victoria. Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa. Sus tacones resonaban contra el piso de madera con cada paso. Era un sonido calculado. Intimidante. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Rodeó mi silla lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Podía sentir su mirada sobre mí. Despreciativa. Triunfante. Llena de satisfacción. Dijo que había sido muy paciente conmigo. Que después de la muerte de su padre, me había dado tiempo para procesar mi duelo. Que no había querido ser cruel en un momento tan difícil. Pero que su paciencia tenía un límite. Que habían pasado 3 meses y yo seguía viviendo en esa casa como si me perteneciera. Gastando el dinero que su padre había ganado con su trabajo. Durmiendo en la cama que él había comprado. Usando los muebles que él había elegido. Cada palabra era un látigo. Cada frase diseñada para humillarme. Y lo peor era que no podía discutir los hechos básicos. Sí, vivía en esa casa. Sí, usaba el dinero de la cuenta que Ricardo me había dejado para comprar comida y pagar servicios. Porque él quería que yo lo hiciera. Porque ese era su deseo expresado legalmente en su testamento. Pero para Lorena, eso no importaba. Para ella, yo era una ladrona viviendo con lo robado. Continuó su monólogo. Habló de cómo su padre había sido un hombre brillante. Cómo había construido su patrimonio desde cero. Cómo había trabajado 16 horas diarias durante años para comprar esas propiedades comerciales. Cómo había ahorrado cada dólar pensando en el futuro de su familia. En el futuro de ella. De sus nietos. Y como yo había destruido todos esos planes en apenas 5 años. Dijo que cuando conoció la noticia del testamento, no lo podía creer. Su padre adoraba a sus nietos. Siempre hablaba de dejarles algo. De asegurar que tuvieran dinero para la universidad. Para sus propias casas. Para empezar sus vidas con una base sólida. Pero en el Nuevo Testamento no había nada para ellos. Nada. Todo era para mí. Una extraña que había aparecido en los últimos años de su vida. Lorena sacó su teléfono y mostró fotografías. Fotos de sus 2 hijos. Un niño de 8 años y una niña de 6. Hermosos. Sonrientes. Inocentes. Dijo que esos niños eran los verdaderos herederos de Ricardo. Su sangre. Su legado. Pero que yo les había robado su herencia. Que por mi culpa, esos niños no iban a recibir nada de su abuelo. Y que ella jamás podría explicarles por qué. Era un golpe bajo y ella lo sabía. Usar a los niños. Convertirlos en víctimas de mi supuesta maldad. Pero funcionaba. Podía ver cómo el notario la miraba con más simpatía. Como incluso Santiago Morales asentía levemente mientras ella hablaba. Porque era más fácil creerle a ella. A la madre preocupada por sus hijos. A la hija que supuestamente había sido despojada de su herencia justa. Era más fácil que creer en mí. La viuda silenciosa sin argumentos. Lorena guardó su teléfono y volvió a su asiento. Cruzó las piernas con elegancia y me miró directamente. Dijo que me iba a dar una oportunidad. Una única oportunidad de hacer lo correcto. Si yo renunciaba voluntariamente a la herencia ahora mismo, ella no me demandaría por daños adicionales.
No buscaría que me obligaran a compensarla económicamente por el tiempo que había usado los bienes. No pediría que me investigaran por fraude. Simplemente tomaría lo que por derecho le pertenecía y yo podría irme en paz. Pero si yo me negaba, dijo, entonces ella usaría todos los recursos a su disposición para destruirme. Tenía el mejor abogado de la región. Tenía dinero para contratar investigadores privados, para conseguir más testigos, para llevar este caso a las cortes más altas si era necesario. Y cuando terminara, yo no solo perdería la herencia, perdería mi dignidad, mi reputación, todo. Era una amenaza clara. Aceptar su oferta y quedarme sin nada, pero con algo de dignidad intacta. O pelear y ser destruida públicamente. No había una tercera opción en su mundo. El notario preguntó si yo quería considerar la propuesta, si necesitaba tiempo para pensarlo. Pero Lorena intervino nuevamente. Dijo que no había tiempo, que quería una respuesta ahora, en ese momento. Porque si yo aceptaba, podíamos firmar los documentos de renuncia inmediatamente y terminar con todo esto hoy mismo. Santiago Morales sacó unos papeles de su portafolio. Ya los tenía preparados. Un documento de renuncia voluntaria a todos los bienes heredados de Ricardo López Bravo. Solo necesitaba mi firma. Y todo habría terminado. Lorena sonrió cuando vio mi expresión. Sabía que me tenía acorralada. Sabía que yo no tenía forma de defenderme. Sabía que estaba a punto de ganar. Miré esos documentos sobre la mesa. 3 páginas de texto legal denso. En la última página había una línea para mi firma. Solo tenía que firmar y aceptar que todo lo que Ricardo quiso dejarme, todo lo que él consideró justo, todo lo que él decidió como su último acto de amor hacia mí, sería anulado. Como si nuestro matrimonio no hubiera significado nada. Como si esos 5 años cuidándolo no hubieran existido. Como si yo no hubiera valido la pena. Lorena golpeó la mesa con sus uñas largas. Impaciente. Exigiendo una respuesta. El notario también esperaba. Santiago Morales tenía una pluma lista en su mano. Todos esperaban que yo cediera. Que aceptara mi lugar. Que reconociera que una mujer como yo no merecía nada de esto. Y por un momento, casi lo hago. Casi extiendo mi mano para tomar esa pluma. Porque estaba tan cansada. Tan vacía. Tan convencida de que quizás ellos tenían razón. Quizás yo no merecía nada. Quizás había sido una tonta al pensar que alguien como Ricardo podría amarme de verdad. Quizás todo había sido un error desde el principio. Pero entonces recordé algo. Un momento específico. 3 meses antes de que Ricardo muriera. Estábamos sentados en el jardín. Era un domingo por la tarde. El sol estaba bajando y el aire era fresco. Ricardo no había tenido un buen día. El dolor en sus articulaciones era intenso. Había tomado sus medicamentos, pero aún sufría. Yo le estaba leyendo uno de sus libros favoritos. Una novela sobre la Segunda Guerra Mundial que había leído 1000 veces. En un momento, él puso su mano temblorosa sobre la mía y me pidió que dejara de leer. Me miró con esos ojos cansados pero llenos de amor. Y me dijo, Adelia, quiero que sepas algo. Cuando yo ya no esté, vas a escuchar muchas cosas. Lorena va a estar enojada. Va a decir que tú me manipulaste. Que solo querías mi dinero. Pero yo necesito que sepas la verdad. Tú me salvaste. Estos últimos 5 años contigo han sido los más felices de mi vida. Y todo lo que te estoy dejando no es suficiente para agradecerte por haberme dado eso. Por haberme hecho sentir amado hasta el final. Le dije que no tenía que dejarme nada. Que yo lo amaba y que eso era suficiente. Pero él insistió. Dijo que había hablado con Lorena muchas veces. Que le había explicado su decisión. Que le había ofrecido una cantidad razonable de dinero en vida si lo necesitaba. Pero que ella siempre lo rechazaba. Siempre decía que no necesitaba nada. Que tenía su propio dinero. Su propia vida. Y que él era libre de hacer lo que quisiera con sus bienes. Entonces cuando murió y vio el testamento, todo cambió. De repente sí le importaba. De repente sí necesitaba ese dinero. De repente yo era la villana que le había robado lo que le pertenecía. Miré a Lorena sentada frente a mí con su traje caro y su abogado de $5,000.
Miré su teléfono último modelo sobre la mesa. Sus aretes de oro. Su reloj de marca. Esta mujer no necesitaba el dinero de su padre. Tenía su propia empresa de diseño gráfico. Tenía un esposo exitoso. Vivía en una casa en uno de los mejores barrios de la ciudad. Ella no peleaba por necesidad. Peleaba por orgullo. Por ego. Porque no podía soportar que su padre me hubiera elegido a mí sobre ella. Retiré mi mano de la mesa. Alejé los documentos. Y por primera vez en toda esa reunión, hablé con voz clara y firme. No voy a firmar eso. El silencio que siguió fue absoluto. Lorena me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. El notario levantó las cejas sorprendido. Santiago Morales dejó la pluma sobre la mesa despacio. Lorena se inclinó hacia adelante. Su rostro se puso rojo de furia. Me preguntó si estaba loca. Si realmente creía que podía ganar esto. Si no entendía la situación en la que estaba. Dijo que acababa de cometer el peor error de mi vida. Que ahora ella iba a asegurarse de que perdiera absolutamente todo. Que cuando terminara conmigo, yo iba a suplicar haberle dado todo voluntariamente. Pero yo mantuve mi postura. Miré directamente a sus ojos y le dije que su padre tomó esa decisión estando en plenas facultades mentales. Que lo hizo porque quiso. Porque me amaba. Y porque yo estuve ahí cuando ella no estuvo. No iba a traicionar su última voluntad solo porque ella no podía aceptarlo. Lorena se puso de pie tan violentamente que su silla cayó hacia atrás. Comenzó a gritar. Dijo que yo era una desvergonzada. Una cínica. Una mujer sin principios. El notario tuvo que intervenir. Levantó ambas manos pidiendo calma. Dijo que este tipo de comportamiento no era apropiado en su oficina. Que si no podíamos mantener la compostura, tendría que suspender la reunión. Lorena respiraba agitadamente, con las manos apretadas en puños. Me miraba con un odio tan puro que podía sentirlo físicamente. Recogió su silla del suelo y se sentó nuevamente, pero no dejó de mirarme ni un segundo. Santiago Morales se aclaró la garganta. Dijo que estaba bien. Que si yo quería proceder por la vía legal, entonces eso haríamos. Que él presentaría formalmente la demanda ante el tribunal correspondiente. Que el proceso tomaría varios meses. Que durante ese tiempo, todos los bienes quedarían congelados. Que yo no podría vender nada, transferir nada, ni siquiera acceder libremente a las cuentas bancarias. Y que al final, cuando perdiera, tendría que pagar no solo los bienes heredados, sino también los costos legales de ambas partes. Era otra amenaza. Otra forma de presionarme. Pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a ceder. No importaba cuánto me costara. Ricardo había querido que yo tuviera esos bienes. Había sido su decisión consciente, deliberada, expresada legalmente. Y yo iba a honrar esa decisión hasta el final. El notario preguntó si había algo más que discutir en esta sesión. Lorena dijo que sí. Que quería establecer formalmente que yo no tenía derecho a vivir en la propiedad mientras el caso estuviera en disputa. Que era un conflicto de intereses. Que yo podría dañar la propiedad, vender los muebles, destruir evidencia. Que necesitaba ser desalojada inmediatamente. El notario revisó sus documentos. Dijo que técnicamente, hasta que hubiera una orden judicial, yo tenía derecho legal a permanecer en la residencia. Que el testamento me nombraba como heredera y que eso me daba derechos de posesión hasta que se demostrara lo contrario. Lorena protestó furiosamente. Dijo que eso era injusto. Que yo estaba viviendo gratis mientras ella tenía que pagar hoteles cada vez que venía a la ciudad para las audiencias. Santiago Morales la calmó. Dijo que presentaría una moción de desalojo como parte de la demanda principal. Que eventualmente conseguirían sacarme de ahí. Que solo era cuestión de tiempo. Me miró cuando dijo esto último. Y en sus ojos vi algo extraño. No era la seguridad profesional de antes. Era algo más parecido a la incomodidad. Como si las palabras le costaran trabajo salir de la boca. El notario declaró que la sesión había terminado. Que recibiríamos notificaciones formales sobre las siguientes audiencias. Que teníamos 15 días para presentar documentación adicional. Que el caso sería asignado a un juez civil dentro de las próximas 2 semanas. Todo muy formal. Todo muy frío.
como si estuviéramos discutiendo un contrato de negocios y no la destrucción completa de mi vida. Lorena recogió su bolso. Se puso de pie y me miró una última vez. Dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan, que yo era una vergüenza. Que mujeres como yo daban asco. Que me aprovechaba de hombres mayores porque no tenía dignidad propia. Que era exactamente lo que había dicho desde el principio, una jubilada asquerosa que solo había buscado dinero. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Jubilada asquerosa. Lo dijo con tanto veneno, con tanto desprecio, como si mi única identidad fuera esa, como si nada más sobre mí importara, como si los 62 años de mi vida pudieran resumirse en esas dos palabras crueles. El notario le pidió que saliera. Ella obedeció, pero no sin antes dedicarme una última mirada de triunfo. Sabía que me había herido. Sabía que sus palabras habían llegado exactamente donde quería. Santiago Morales la siguió, cargando su portafolio. Pero antes de salir, se detuvo. Giró la cabeza hacia mí. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero luego la cerró. Negó con la cabeza y salió detrás de Lorena. Me quedé sola en esa oficina con el notario. Él organizaba sus papeles en silencio. Podía sentir que quería decirme algo, pero no sabía cómo. Finalmente habló. Me dijo que buscara ayuda legal. Que este caso iba a ser difícil. Que Lorena claramente tenía recursos y estaba dispuesta a usarlos todos. Que yo necesitaba a alguien que me defendiera adecuadamente. Le agradecí con un hilo de voz. Recogí mi bolso. Me puse de pie con piernas temblorosas. Salí de esa oficina sintiendo que acababa de perder una batalla, aunque técnicamente todavía no había comenzado la guerra. El pasillo estaba vacío. Mis pasos resonaban contra el piso de baldosas mientras caminaba hacia la salida. Podía escuchar voces en alguna parte del edificio. Gente viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Cuando llegué a la calle, el sol me cegó por un momento. Era mediodía. El mundo seguía funcionando como siempre. Autos pasaban. Gente caminaba por las aceras. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Nadie sabía que yo acababa de ser humillada públicamente. Llamada ladrona. Manipuladora. Jubilada asquerosa. Caminé hasta la parada del autobús. Me senté en la banca de metal caliente por el sol. Esperé 20 minutos hasta que llegó mi autobús. Me subí. Pagué mi pasaje de $2. Me senté en un asiento junto a la ventana. Miré la ciudad pasar frente a mis ojos sin realmente verla. Mi mente seguía atrapada en esa oficina. En las palabras de Lorena. En la mirada del abogado. En mi propio silencio patético. El autobús me dejó a 3 cuadras de mi casa. Caminé despacio bajo el sol de mediodía. Pasé frente a la casa de la señora Elena, mi vecina de 80 años que siempre estaba regando sus plantas. Me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo automáticamente. Ella no sabía nada. Nadie en el vecindario sabía lo que estaba pasando. Para ellos, yo seguía siendo solo Adelia, la viuda del señor Ricardo, la mujer callada que vivía sola en la casa de la esquina. Entré a mi casa y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió inmediatamente. Un silencio pesado, denso, aplastante. Me quedé parada en la entrada durante varios minutos. Sin moverme. Sin pensar. Solo existiendo en ese espacio vacío. Finalmente caminé hacia la sala. Me senté en el sofá donde solía sentarme con Ricardo. Donde le leía libros. Donde veíamos televisión juntos. Donde pasábamos las tardes en silencio cómodo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Ahora ese sofá se sentía enorme y frío. Como si el espacio que Ricardo ocupaba todavía estuviera ahí, pero vacío. Intocable. Ausente para siempre. Miré alrededor de la sala. Las fotografías en la pared. Ricardo y yo en nuestro aniversario. Ricardo con Lorena cuando ella era niña. La familia completa en tiempos más felices. Los muebles que él había elegido con tanto cuidado. La lámpara que compramos juntos en un mercado de antigüedades. Cada objeto contaba una historia. Cada cosa tenía un recuerdo. Y Lorena quería quitármelo todo. No porque lo necesitara,
sino porque no podía soportar que su padre me lo hubiera dado a mí. No podía soportar que él me hubiera elegido, que me hubiera amado, que hubiera decidido que yo merecía esto más que ella. Me levanté del sofá y caminé hacia el estudio de Ricardo. Era una habitación pequeña al final del pasillo. Ahí había pasado tantas horas trabajando cuando todavía ejercía como contador. Ahí guardaba sus libros de contabilidad, sus documentos importantes, sus archivos personales. Yo no había entrado mucho a ese cuarto desde su muerte. Era demasiado doloroso, demasiado lleno de su presencia. Pero ahora entré. Encendí la luz. El cuarto olía a madera vieja y papel. Los libreros estaban llenos de carpetas organizadas meticulosamente. Ricardo era obsesivo con el orden. Cada documento tenía su lugar. Cada papel estaba etiquetado y archivado correctamente. Era contador hasta en su forma de guardar recuerdos. Me senté en su silla giratoria. Pasé mis manos sobre su escritorio de madera oscura. Abrí el cajón superior. Adentro había plumas, clips, notas adhesivas. Abrí el segundo cajón. Más documentos. Facturas viejas. Recibos organizados por año. Abrí el tercer cajón. Y ahí lo encontré. Una carpeta gruesa con una etiqueta que decía, para Adelia. Mi corazón se detuvo por un segundo. No sabía que existiera esa carpeta. Nunca la había visto antes. La saqué del cajón con manos temblorosas. Era pesada. Llena de papeles. La abrí sobre el escritorio. Adentro había documentos legales. Copias del testamento. Pero también había cartas. Cartas escritas a mano con la letra temblorosa de Ricardo. Cartas dirigidas a mí. Fechadas en diferentes momentos del último año de su vida. Tomé la primera carta. Estaba fechada 11 meses antes de su muerte. La abrí y comencé a leer. Mi querida Adelia, escribía. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Y probablemente Lorena te está haciendo la vida imposible. La conozco. Sé cómo es cuando se enoja. Sé que no va a aceptar mi decisión fácilmente. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras seguía leyendo. Ricardo había anticipado todo esto. Había sabido exactamente lo que iba a pasar. Y había dejado estas cartas para mí. Para darme fuerzas. Para recordarme por qué había tomado esas decisiones. Continué leyendo la carta con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Ricardo escribía, quiero que sepas que cada decisión que tomé respecto al testamento la hice con plena conciencia y libertad. Nadie me presionó. Nadie me manipuló. Tú jamás me pediste nada. De hecho, cada vez que intentaba hablar del tema, tú cambiabas la conversación. Decías que no querías pensar en mi muerte. Que solo querías disfrutar el tiempo que nos quedaba juntos. Pero yo necesitaba hacer esto. Necesitaba asegurarme de que estarías bien cuando yo ya no estuviera. Porque tú me diste algo que nadie más me había dado en muchos años. Me diste compañía sin condiciones. Amor sin exigencias. Cuidados sin reproches. Cuando ya no podía caminar solo, tú eras mis piernas. Cuando ya no podía ver bien, tú eras mis ojos. Cuando el dolor no me dejaba dormir, tú te quedabas despierta conmigo toda la noche solo para que no me sintiera solo. Lorena es mi hija y la amo. Pero ella tiene su propia vida. Su propia familia. Sus propios recursos. No me necesita. Nunca me necesitó realmente. Y está bien. Así debe ser. Los hijos crecen y forman sus propias vidas. Pero tú me necesitabas tanto como yo te necesitaba a ti. Y eso creó algo hermoso entre nosotros. Algo que quiero honrar incluso después de mi muerte. Tuve que detenerme porque las lágrimas no me dejaban ver las palabras. El dolor en mi pecho era tan intenso que apenas podía respirar. Ricardo había entendido todo. Había visto todo. Y había querido protegerme incluso desde más allá de la muerte. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y seguí leyendo. Si Lorena te está atacando, defiéndete. No permitas que te quite lo que es tuyo por derecho. Yo lo decidí así. Yo lo quise así. Y tengo todo el derecho legal y moral de hacerlo. Mis abogados me confirmaron que el testamento es completamente válido. Que está redactado correctamente.
que no hay forma de impugnarlo exitosamente a menos que se demuestre que yo no estaba en mis cabales, y ambos sabemos que eso es mentira. Guarda esta carta. Guarda todos los documentos que hay en esta carpeta. Son tu protección. Son mi voz cuando ya no pueda hablar. Son la prueba de que todo lo que hice fue por amor. No por manipulación. No por coacción. Por amor genuino hacia la mujer que hizo mis últimos años los más felices de mi vida. La carta estaba firmada con su nombre completo, Ricardo López Bravo. Y debajo había una fecha y su huella digital. Como si hubiera querido asegurarse de que nadie pudiera dudar de su autenticidad. Dejé la primera carta sobre el escritorio y tomé la segunda. Esta estaba fechada 8 meses antes de su muerte. Era más corta. Decía: Adelia, hoy tuve una conversación difícil con Lorena. Le expliqué mi decisión sobre el testamento. Le dije que tú recibirías la casa y los ahorros. Ella se enojó mucho. Me dijo que estaba cometiendo un error. Que tú solo querías mi dinero. Que me estabas usando. Le expliqué que eso no era verdad. Que tú jamás habías mostrado interés en mi dinero. Que cuando nos conocimos, ni siquiera sabías que yo tenía propiedades. Que te enamoraste del hombre, no de la cuenta bancaria. Pero ella no quiso escuchar. Dijo que yo estaba senil. Que no podía pensar claramente. Que ella iba a impugnar el testamento cuando yo muriera. Le dije que era libre de intentarlo. Pero que perdería. Porque yo estoy completamente cuerdo. Porque tengo certificados médicos que lo demuestran. Porque mis abogados han documentado todo meticulosamente. Esta es mi decisión y nadie puede cambiarla. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Ricardo había enfrentado a su propia hija por mí. Había defendido su decisión sabiendo que causaría conflicto. Pero lo había hecho de todas formas. Porque creía que era lo correcto. Porque me amaba lo suficiente como para soportar la ira de Lorena. Había 5 cartas más en la carpeta. Las leí todas. Cada una documentaba conversaciones con Lorena. Explicaciones sobre su estado mental. Confirmaciones de su voluntad. Ricardo había sido meticuloso. Había anticipado cada argumento que Lorena podría usar y había dejado evidencia escrita refutándolo. Pero además de las cartas, había otros documentos. Evaluaciones psicológicas realizadas por 2 médicos diferentes. Ambas fechadas 6 meses antes de su muerte. Ambas concluyendo que Ricardo López Bravo estaba en plenas facultades mentales. Que no mostraba signos de demencia, deterioro cognitivo o susceptibilidad a manipulación. Que era completamente capaz de tomar decisiones legales y financieras por sí mismo. También había declaraciones juradas de sus médicos tratantes. El cardiólogo. El endocrinólogo. El neurólogo. Todo certificando que aunque Ricardo tenía condiciones físicas que requerían tratamiento, su mente estaba completamente clara. Que los medicamentos que tomaba no afectaban su capacidad de razonamiento. Que había discutido su testamento con ellos y había mostrado completa lucidez en sus explicaciones. Ricardo había construido un caso de defensa completo. No solo para proteger el testamento, sino para protegerme a mí. Para asegurarse de que cuando Lorena atacara, yo tuviera las armas necesarias para defenderme. Había pensado en todo. Había preparado todo. Porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Encontré también copias de correos electrónicos entre Ricardo y su abogado. Discusiones sobre cómo redactar el testamento para que fuera imposible de impugnar. Preguntas sobre qué documentación adicional necesitaba. Confirmaciones de que todo estaba en orden. El abogado le había escrito: Señor López, he revisado exhaustivamente el testamento. Está redactado de acuerdo a todas las normas legales. Su evaluación psicológica está actualizada. Sus declaraciones están firmadas y notariadas. No veo ninguna vulnerabilidad legal que pueda ser explotada en una impugnación. Y Ricardo había respondido: perfecto. Gracias. Necesito que Adelia esté protegida. Ella lo merece todo. Más de lo que puedo darle. Cerré la carpeta y la abracé contra mi pecho. Lloré ahí sentada en la silla de Ricardo durante no sé cuánto tiempo. Lloré por él. Por nosotros. Por todo lo que habíamos compartido y todo lo que ya no podríamos compartir. Pero también lloré de alivio. Porque no estaba sola.
Porque Ricardo me había dejado más que dinero y propiedades. Me había dejado su voz, su testimonio, su amor documentado en papel para que el mundo lo viera. Cuando finalmente pude calmarme, limpié mis lágrimas y miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. Había pasado horas en ese estudio. Pero ahora sabía qué hacer. Necesitaba un abogado. No cualquier abogado. Necesitaba a alguien bueno. Alguien que pudiera usar toda esta documentación para defender el testamento. Para defender la voluntad de Ricardo. Para defenderme a mí. Pero no tenía dinero para contratar un abogado privado. Los ahorros estaban congelados. Mi pensión apenas alcanzaba para comida y servicios básicos. Tendría que solicitar un defensor público. Y eso significaba esperar. Significaba trámites. Significaba posiblemente conseguir a alguien sobrecargado de casos que no podría dedicarle el tiempo necesario a mi situación. Pero no tenía opción. Tomé mi teléfono y busqué el número de la oficina de defensores públicos. Llamé. Me atendió una recepcionista con voz cansada. Le expliqué mi situación brevemente. Ella me dijo que necesitaba llenar formularios, que tenía que presentarme en persona, que el proceso tomaba entre 2 y 3 semanas, que mientras tanto, debía asistir a todas las audiencias que me notificaran, aunque fuera sin representación. Anoté toda la información. Agradecí y colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. 3 semanas. La siguiente audiencia era en 15 días, según había dicho el notario. Iba a tener que enfrentar a Lorena y a su abogado Caro nuevamente sin nadie que me defendiera. La idea me aterraba. Pero tenía esta carpeta. Tenía las cartas de Ricardo. Tenía las evaluaciones médicas. Tenía las declaraciones juradas. Quizás podía presentarlas yo misma. Explicar al juez que todo estaba documentado. Que Ricardo había sido muy claro en sus intenciones. Que no había manipulación ni coacción. Pasé el resto de la tarde organizando los documentos. Los separé por categorías. Cartas personales. Evaluaciones médicas. Declaraciones de testigos. Correspondencia legal. Hice copias de todo en la pequeña impresora que Ricardo tenía en su estudio. Guardé los originales en un lugar seguro. Puse las copias en una carpeta nueva que llevaría a la siguiente audiencia. Mientras trabajaba, sentí algo que no había sentido en meses. Propósito. Dirección. Como si finalmente tuviera un camino claro frente a mí. Ricardo me había dado las herramientas. Ahora me tocaba a mí usarlas. No iba a defraudarlo. No iba a permitir que Lorena destruyera su última voluntad. No iba a rendirme. Esa noche casi no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas. Repasando cada documento. Cada carta. Cada palabra que Ricardo había escrito. Pensando en lo que diría en la próxima audiencia. En cómo presentaría la evidencia. En cómo me defendería. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de ansiedad y determinación. Me levantaba temprano cada mañana y repasaba los documentos una y otra vez. Leía las cartas de Ricardo hasta memorizarlas. Estudiaba las evaluaciones médicas hasta entender cada término técnico. Quería estar preparada. Necesitaba estar preparada. Fui a la oficina de defensores públicos como me habían indicado. Llené formularios interminables. Preguntas sobre mis ingresos, mis bienes, mi situación financiera. Tuve que demostrar que no podía pagar un abogado privado. Que mi pensión de $800 mensuales era todo lo que tenía. Que los ahorros que Ricardo me había dejado estaban congelados por la demanda. La mujer que me atendió revisó todo con expresión aburrida. Me dijo que mi caso sería asignado a un defensor en aproximadamente 2 semanas. Que me llamarían. Le pregunté qué pasaba con la audiencia en 15 días. Me miró con algo parecido a la lástima y me dijo que tendría que asistir sola. Que explicara al juez que había solicitado defensor público y que estaba en proceso de asignación. Que probablemente el juez pospondría la audiencia hasta que yo tuviera representación legal. Probablemente. Esa palabra no me dio ninguna seguridad. Salí de esa oficina sintiendo que el mundo legal era un laberinto diseñado para confundir a la gente común. Todo era papeleo, trámites, tiempos de espera. Mientras tanto,
Lorena tenía a Santiago Morales trabajando a tiempo completo en destruirme. No era justo. Pero la vida rara vez lo era. Los días pasaban lentos. Cada mañana revisaba el correo esperando la notificación oficial de la demanda. Llegó una semana después de aquella reunión en el notario. Un sobre grueso con sellos oficiales. Demanda civil por impugnación de testamento. Lorena López versus Adelia López. Me senté en la mesa de la cocina y lo leí completo. 30 páginas de acusaciones legales. Cada párrafo era un golpe. Cada argumento era un ataque directo a mi carácter. Decían que yo había aislado sistemáticamente a Ricardo de su familia. Que había impedido que Lorena lo visitara. Que manipulaba sus medicamentos para mantenerlo confundido y dependiente. Que había aprovechado momentos de debilidad para llenar su cabeza de mentiras sobre su hija. Eran acusaciones horribles. Y completamente falsas. Pero ahí estaban, escritas en lenguaje legal, sonando casi creíbles. La demanda incluía testimonios. Los 2 vecinos que Lorena había mencionado. La señora Morales de la Casa Amarilla y el señor Torres de la esquina. Ambos declaraban que rara vez veían a Lorena visitar a su padre. Que yo controlaba quién entraba y salía de la casa. Que Ricardo parecía cada vez más aislado en sus últimos meses. Todo presentado como si yo fuera una carcelera y Ricardo mi prisionero. Pero la realidad era completamente diferente. Lorena no visitaba porque no quería. Yo nunca le impedí nada. De hecho, le mandaba mensajes invitándola a comer, a pasar tardes con su padre. Ella siempre tenía excusas. Y en cuanto a que Ricardo estaba aislado, era porque su salud no le permitía salir mucho. No por mi culpa. Por la diabetes que le había quitado movilidad. Por el Parkinson que hacía cada movimiento un esfuerzo. Por el simple paso del tiempo sobre un cuerpo cansado. Pero explicar eso ante un juez sin un abogado que tradujera mi verdad al lenguaje legal iba a ser casi imposible. Las palabras en mi boca sonarían a excusas. A defensas débiles de alguien culpable. Mientras que las acusaciones de Lorena, presentadas por Santiago Morales con su voz profesional y sus trajes caros, sonarían a hechos irrefutables. Pasé varios días sumida en esa ansiedad. Releyendo la demanda. Preparando mentalmente mis respuestas. Organizando los documentos que Ricardo me había dejado. Tratando de imaginar cómo sería estar frente a un juez, sola, defendiéndome contra un abogado experimentado. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez la carpeta de Ricardo, noté algo que no había visto antes. En uno de los documentos legales, en el membrete del despacho de abogados que había ayudado a Ricardo con su testamento, había una dirección. Una dirección que me resultaba familiar. Muy familiar. Era la misma calle donde había estado ubicada la escuela secundaria Esperanza del Valle. Mi escuela. La escuela que dirigí durante 35 años. El despacho de abogados estaba literalmente a 2 cuadras de distancia. Sentí algo moverse en mi memoria. Algo importante que no podía identificar completamente. Seguí leyendo el documento. El nombre del abogado principal que había asesorado a Ricardo era Leonardo Martínez. Leonardo Martínez. Repetí el nombre en voz alta. Y entonces llegó el recuerdo. Claro. Brillante. Imposible de ignorar. Leonardo Martínez había sido estudiante en mi escuela. Hace más de 20 años. Un chico de familia humilde que llegó a la secundaria con calificaciones regulares y pocas expectativas. Pero yo vi algo en él. Vi inteligencia. Vi potencial. Vi a alguien que solo necesitaba una oportunidad. Le conseguí una beca. Hablé con el director del programa de apoyo estudiantil. Argumenté que Leonardo merecía esa oportunidad. Y la consiguió. No solo terminó la secundaria. Se graduó con honores. Fue a la universidad con otra beca que yo lo ayudé a conseguir. Estudió Derecho. Y ahora era socio de un despacho de abogados exitoso. Recordé haberlo visto en ceremonias de graduación años después. Recordé que una vez me envió una carta agradeciéndome por haber creído en él. Diciendo que sin mi ayuda, jamás habría llegado donde estaba. Pero habían pasado tantos años. Ya no manteníamos contacto. Probablemente ni siquiera se acordaba de mí. Miré nuevamente el documento. Leonardo Martínez. Abogado. A 2 cuadras de mi antigua escuela.
Sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás podía hablar con él, explicarle mi situación. Tal vez recordaría quién era yo. Tal vez podría asesorarme. No pedirle que me defendiera gratis, eso sería demasiado. Pero tal vez orientarme. Decirme cómo presentar los documentos de Ricardo de la mejor manera posible. Tomé el teléfono y busqué el número del despacho. Me temblaban las manos mientras marcaba. Una recepcionista contestó con voz profesional. Bufete Martínez y Asociados. Le pregunté si podía hablar con el licenciado Leonardo Martínez. Me preguntó si tenía cita. Le dije que no, pero que era un asunto importante. Me dijo que el licenciado Martínez estaba muy ocupado, que necesitaba agendar una cita con al menos una semana de anticipación. Le expliqué brevemente que era urgente, que se trataba de una impugnación de testamento, que tenía una audiencia en pocos días. Ella suspiró. Me dijo que anotaría mi nombre y número, que si el licenciado tenía un espacio, me llamaría, pero que no prometía nada. Dejé mis datos sintiéndome ridícula. Probablemente Leonardo Martínez ni siquiera recordaba mi nombre. Habían pasado más de 20 años. Él era un abogado exitoso ahora. Yo era solo un recuerdo vago de su adolescencia. Una de muchas maestras que había tenido en su vida. Nada especial. Nada memorable. Pero 2 días después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Una voz masculina preguntó por Adelia López. Confirmé que era yo. La voz dijo: Profesora López, soy Leonardo Martínez. Su mensaje me llegó. Usted fue directora de la Escuela Esperanza del Valle, ¿verdad? Mi corazón se aceleró. Sí, confirmé. Fui directora durante 35 años. Hubo un silencio del otro lado. Luego Leonardo habló con voz emocionada. Profesora, por supuesto que me acuerdo de usted. Usted cambió mi vida. Si no fuera por usted, yo no sería abogado. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Alguien me recordaba. Alguien recordaba quién había sido yo. No solo la viuda de Ricardo. No solo la jubilada asquerosa, sino Adelia López, directora, educadora, la mujer que había ayudado a cientos de estudiantes a alcanzar sus sueños. Leonardo me pidió que le explicara mi situación. Le conté todo. Desde el principio. Mi matrimonio con Ricardo. Su enfermedad. Su muerte. El testamento. La demanda de Lorena. Las acusaciones. La humillación. Todo salió de mi boca en un torrente de palabras entrecortadas. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Finalmente habló. Profesora López, yo redacté ese testamento. Conocí al señor Ricardo López. Tuvimos varias reuniones. Él fue muy claro en sus intenciones. Me contó sobre usted. Me dijo que había sido directora de escuela, que era una mujer extraordinaria, que merecía todo lo que le estaba dejando. Yo redacté ese documento con mucho cuidado precisamente porque le anticipaba que su hija lo impugnaría. No podía creer lo que estaba escuchando. Leonardo había sido el abogado de Ricardo. Conocía toda la historia. Había sido testigo directo de la voluntad de mi esposo. Esto cambiaba todo. Leonardo continuó. El testamento es sólido, profesora. Completamente válido. El señor López estaba en perfectas condiciones mentales. Tenemos toda la documentación necesaria. Evaluaciones psicológicas. Declaraciones. Todo. Pero me preocupa que usted no tenga representación legal adecuada. Le expliqué que había solicitado un defensor público, pero que todavía no me habían asignado a nadie. Que la audiencia era en menos de una semana. Que iba a tener que enfrentarme sola a Lorena y a su abogado. Leonardo hizo un sonido pensativo del otro lado de la línea. Luego dijo algo que me dejó sin aliento. Profesora López, yo no puedo representarla oficialmente en este caso porque fui el abogado que redactó el testamento. Sería un conflicto de intereses. Probablemente tendré que declarar como testigo. Pero puedo hacer algo mejor. Puedo asesorarla. Puedo prepararla para esa audiencia. Y puedo recomendarle a alguien de mi despacho que tome su caso.
Alguien excelente que le debe tanto a usted como yo. No entendía a qué se refería. Leonardo continuó. ¿Recuerda a Ana Bravo? Ella también estudió en la Escuela Esperanza del Valle. Unos años después que yo. Usted también la ayudó a conseguir una beca universitaria. Ahora es abogada en mi despacho. Una de las mejores litigantes que tenemos. Y cuando le cuente quién es usted, estoy seguro de que querrá ayudarla. Ana Bravo. El nombre resonó en mi memoria. Por supuesto que la recordaba. Una niña brillante de familia de escasos recursos. Su padre era jardinero. Su madre trabajaba limpiando casas. Ana era la mayor de 4 hermanos. Tenía un talento natural para los debates. Para argumentar. Para defender sus puntos de vista con lógica impecable. Yo había visto ese talento y había hecho todo lo posible para que no se desperdiciara. Le había conseguido no una sino 3 becas diferentes. Una para terminar la secundaria, otra para la universidad, y una tercera para sus materiales de estudio. Había hablado personalmente con el rector de la universidad para asegurarme de que Ana tuviera todas las oportunidades posibles. Y ahora era abogada. Abogada litigante en un despacho importante. Leonardo me citó para el día siguiente en su oficina. Dijo que hablaría con Ana esa misma tarde. Que prepararía todo para reunirnos. Colgué el teléfono sintiendo que por primera vez en semanas podía respirar profundamente. No estaba sola. Había personas que me recordaban. Que recordaban mi trabajo. Mi dedicación. Mi vida antes de convertirme en la viuda invisible. Al día siguiente llegué al despacho de abogados 30 minutos antes de mi cita. Era un edificio moderno de 3 pisos con ventanales amplios. La recepción tenía pisos de mármol y muebles elegantes. Me sentí completamente fuera de lugar con mi vestido gris simple y mi bolso viejo. Pero la recepcionista me sonrió amablemente y me ofreció café mientras esperaba. Leonardo bajó personalmente a recibirme. Era un hombre de unos 40 años, alto, con lentes modernos y sonrisa cálida. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Se acercó y me abrazó con genuino afecto. Profesora López, qué alegría verla de nuevo. ¿Cuántos años han pasado? Me llevó a una sala de reuniones en el 2º piso. Ahí estaba Ana Bravo. Una mujer de unos 35 años, vestida con un traje sastre gris oscuro, cabello recogido en un moño profesional, expresión seria pero ojos brillantes. Cuando entré, ella se puso de pie inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Profesora López, dijo con voz quebrada. No puedo creer que sea usted. Leonardo me contó su situación. Y quiero que sepa que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarla. Usted cambió mi vida. Me dio oportunidades que nadie más me habría dado. Sin usted, yo estaría limpiando casas como mi madre. Jamás habría llegado a ser abogada. Nos abrazamos ahí en esa sala de reuniones. 2 mujeres separadas por generaciones, pero unidas por un pasado común. Yo había sido su maestra, su mentora, su defensora cuando nadie más creía en ella. Y ahora ella iba a ser mi defensora cuando todos me atacaban. Nos sentamos alrededor de una mesa grande. Leonardo abrió su computadora portátil. Ana sacó una libreta y varias carpetas. Me pidieron que les contara todo desde el principio. Les mostré los documentos que Ricardo me había dejado. Las cartas. Las evaluaciones médicas. Las declaraciones. Todo. Leonardo revisó cada documento con ojo profesional. Asentía mientras leía. Tomaba notas. Ana hacía preguntas específicas. ¿Cuándo había conocido a Ricardo? ¿Cómo había sido nuestra relación? ¿Qué tipo de cuidados le había dado? ¿Cómo era mi relación con Lorena? Respondía todo con completa honestidad. Después de 2 horas de revisión, Leonardo cerró su computadora y me miró directamente. Profesora López, este caso es sólido. Muy sólido. El testamento está perfectamente redactado. La documentación de respaldo es impecable. Las cartas del señor López son evidencia directa de su voluntad clara y consciente. No hay manera de que Lorena gane esta impugnación. Ana agregó. El problema es que ella tiene un abogado muy agresivo que va a intentar crear dudas. Va a atacar su carácter.
Va a cuestionar cada aspecto de su relación con el señor López. Va a hacer que parezca que usted es la villana. Pero nosotros vamos a demostrar la verdad. Con hechos. Con documentos. Con testimonios verificables. Me explicaron la estrategia. En la próxima audiencia, Ana me representaría. Presentaría formalmente toda la documentación que Ricardo había preparado. Solicitaría que se incorporaran al expediente las evaluaciones psicológicas. Llamaría a declarar a los médicos que habían tratado a Ricardo. Y si era necesario, Leonardo declararía como testigo sobre las reuniones que tuvo con Ricardo al redactar el testamento. Ana me dijo que también iba a contrademandar por daños morales. Que las acusaciones de Lorena eran difamatorias. Que me habían causado sufrimiento innecesario. Que merecía compensación por el daño a mi reputación y mi salud emocional. No porque yo quisiera dinero de Lorena, sino porque era importante establecer que sus acusaciones tenían consecuencias. Que no podía destruir a alguien impunemente. Les pregunté por los honorarios. No tenía dinero para pagarles. Ana me miró con una sonrisa suave. Profesora López, usted invirtió en mi educación cuando nadie más lo haría. Consiguió becas por un valor de más de $30,000 a lo largo de mis estudios. Habló con personas importantes. Abrió puertas para mí. No hay cantidad de dinero que pueda pagar eso. Este caso lo tomo sin costo. Es mi forma de agradecerle todo lo que hizo por mí. Las lágrimas volvieron a caer por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza esta vez. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. Por primera vez desde que Ricardo había muerto, sentía que no estaba completamente sola, que había personas que me valoraban, que recordaban quién había sido yo. Leonardo me dio una palmada suave en el hombro. Profesora, usted sembró bien durante todos esos años. Ayudó a cientos de estudiantes. Cambió vidas. Y ahora esas semillas están dando fruto. Ana y yo somos solo 2 ejemplos. Hay médicos, ingenieros, maestros, empresarios por toda la región que pasaron por su escuela, que recibieron su apoyo. Si fuera necesario, podríamos traer a 50 testigos que hablaran de su carácter, de su integridad, de su dedicación. Ana abrió su agenda. La audiencia es en 4 días. Voy a preparar toda la documentación. Voy a contactar a los médicos de su esposo. Voy a redactar nuestra respuesta formal a la demanda. Y usted solo necesita estar ahí, tranquila, confiada, sabiendo que la verdad está de su lado. Salí de ese despacho sintiendo que había recuperado algo que creía perdido para siempre. Mi identidad. No era solo la viuda de Ricardo. No era solo una jubilada asquerosa como me había llamado Lorena. Era Adelia López. Directora, educadora, una mujer que había dedicado 35 años de su vida a formar jóvenes. Y esos jóvenes no me habían olvidado. Los siguientes días Ana y yo trabajamos intensamente. Nos reuníamos en su oficina cada tarde. Repasábamos documentos. Practicábamos posibles preguntas que el abogado de Lorena podría hacer. Ana me enseñaba cómo responder con calma, cómo mantener la compostura bajo presión. Cómo no dejarme intimidar por tácticas agresivas. Finalmente llegó el día de la audiencia. Me vestí con más cuidado que de costumbre. Un vestido color vino que había comprado años atrás para ocasiones especiales. Zapatos cerrados cómodos pero presentables. Me recogí el cabello. Me puse los aretes de perlas que Ricardo me había regalado en nuestro 2º aniversario. Quería verme digna, respetable, fuerte. Ana pasó por mí a mi casa. Llegó en un auto negro elegante. Llevaba su traje sastre y un portafolio de cuero lleno de documentos. Me sonrió con confianza. «¿Está lista, profesora? Vamos a ganar esto». Llegamos al edificio de tribunales 30 minutos antes de la audiencia. Ana quería revisar todo una última vez. Nos sentamos en una banca del pasillo mientras ella organizaba sus documentos en orden perfecto. Yo respiraba profundo tratando de calmar mis nervios. Podía sentir mi corazón latiendo aceleradamente. Mis manos sudaban a pesar del aire acondicionado del edificio. Entonces las vi llegar. Lorena y Santiago Morales caminaban por el pasillo con esa misma confianza arrogante de siempre.
Lorena llevaba un traje color crema impecable, zapatos de tacón alto, cabello perfectamente peinado, maquillaje profesional. Lucía como alguien importante, alguien que merecía ser escuchada. Santiago Morales caminaba a su lado con su portafolio de cuero y su expresión seria. Cuando me vieron, Lorena sonrió con suficiencia. Pero luego notó a Ana sentada junto a mí. Su sonrisa vaciló levemente. Santiago Morales también se fijó en Ana. Intercambiaron una mirada. Probablemente se preguntaban quién era esta abogada que yo había conseguido, cómo había pagado por sus servicios, si realmente era competente o solo alguien haciendo un favor. Ana se puso de pie y se presentó formalmente. Buenas tardes. Soy la licenciada Ana Bravo del despacho Martínez y Asociados. Estaré representando a la señora Adelia López en este procedimiento. Su voz era firme, profesional, sin rastro de inseguridad. Santiago Morales extendió la mano y se presentó también. Intercambiaron algunas palabras corteses sobre el procedimiento. Lorena me miraba con ojos entrecerrados, tratando de entender cómo había conseguido yo un abogado de un despacho respetable. Yo mantuve mi expresión neutral. No le iba a dar la satisfacción de verme intimidada. Un empleado del tribunal salió y llamó nuestro caso. Entramos todos a la sala de audiencias. Era una habitación formal con paneles de madera en las paredes. Un escritorio grande al frente donde se sentaría el juez. Mesas para las partes enfrentadas. Sillas para observadores. Todo muy serio. Muy intimidante. Nos sentamos en nuestros respectivos lugares. Ana a mi lado. Santiago Morales junto a Lorena. El juez entró. Un hombre de unos 60 años con cabello gris y expresión seria. Todos nos pusimos de pie hasta que él se sentó. Comenzó la audiencia. El juez revisó los documentos presentados. Pidió a Santiago Morales que expusiera brevemente los argumentos de la impugnación. El abogado se puso de pie y comenzó su presentación. Habló con esa voz profesional y autoritaria. Explicó que su clienta cuestionaba la validez del testamento debido a posible influencia indebida, que el señor Ricardo López había estado en condición de salud vulnerable, que la señora Adelia López había aprovechado esa vulnerabilidad, que había aislado al testador de su familia, que el cambio drástico en el testamento era sospechoso. Mientras hablaba, ocasionalmente me miraba, como queriendo medir mi reacción. Pero yo mantuve mi rostro sereno. Ana me había enseñado a no mostrar emoción, a no reaccionar ante las provocaciones. Cuando Santiago Morales terminó, el juez se dirigió a Ana. Licenciada Bravo, ¿cuál es la posición de su representada? Ana se puso de pie con movimientos tranquilos y seguros. Su señoría, mi representada rechaza completamente estas acusaciones infundadas. El testamento del señor Ricardo López Bravo es completamente válido y refleja su voluntad clara y consciente. Tenemos documentación extensa que lo demuestra. Evaluaciones psicológicas realizadas meses antes de su fallecimiento que certifican su plena capacidad mental. Declaraciones de múltiples médicos tratantes. Y lo más importante, cartas escritas de puño y letra por el señor López explicando exactamente por qué tomó estas decisiones. Ana comenzó a sacar documentos de su portafolio. Los organizó sobre la mesa con precisión. Continuó hablando. El señor López anticipó esta impugnación. Por eso documentó meticulosamente cada aspecto de su decisión. Tenemos aquí 5 cartas personales donde explica su razonamiento. Tenemos evaluaciones psicológicas de 2 profesionales independientes. Tenemos declaraciones juradas de su cardiólogo, su endocrinólogo y su neurólogo. Todo certificando su lucidez mental. Y tenemos el testimonio del abogado que redactó el testamento, quien puede confirmar que el señor López estaba completamente consciente de sus decisiones. Santiago Morales intentó interrumpir. Su señoría, estas cartas podrían haber sido escritas bajo coacción. Ana lo cortó inmediatamente. Las cartas están fechadas, firmadas y notariadas. Cada una tiene la huella digital del señor López. Fueron escritas en diferentes fechas a lo largo de un año. Sería imposible que todas fueran producto de coacción. Además, el notario que certificó estas cartas puede testificar que el señor López estaba solo cuando las firmó.
que no había nadie más presente ejerciendo presión. El juez pidió ver las cartas. Ana se las entregó. Él comenzó a leerlas en silencio. La sala quedó completamente callada. Solo se escuchaba el susurro de las páginas al pasar. Lorena se inclinaba hacia su abogado, susurrando algo urgente. Santiago Morales negaba con la cabeza. Parecía preocupado. Después de varios minutos, el juez levantó la vista. Estas cartas son muy claras. El señor López explica detalladamente sus razones. Habla de los cuidados que recibió de la señora Adelia López. Expresa gratitud y amor. Anticipa específicamente que su hija impugnaría el testamento y explica por qué mantiene su decisión de todas formas. Santiago Morales se puso de pie rápidamente. Su señoría, aún así cuestionamos la capacidad mental del testador. Las enfermedades que padecía podrían haber afectado su juicio. Ana respondió sin que el juez le diera la palabra. Tenemos 3 evaluaciones psicológicas realizadas por profesionales certificados. Todas concluyen que el señor López estaba en plenas facultades mentales. Va a sugerir la parte contraria que 3 psicólogos diferentes se equivocaron o participaron en un fraude. Porque esa sería una acusación muy seria. El juez revisó las evaluaciones médicas. Hizo algunas preguntas técnicas sobre los medicamentos que Ricardo tomaba. Ana respondió con precisión. Había hecho su tarea. Conocía cada detalle del caso. El juez pareció satisfecho con las respuestas. Entonces Santiago Morales jugó su última carta. Solicitó que yo fuera interrogada. Que explicara bajo juramento cómo había conocido a Ricardo. Cuál había sido mi relación con él. Cuál era mi situación económica antes del matrimonio. El juez accedió. Me llamaron al estrado. Levanté mi mano derecha y juré decir la verdad. Santiago Morales se acercó con esa expresión de tiburón que tienen los abogados cuando creen que van a destruir a un testigo. Comenzó a hacer preguntas. Sobre mi pensión. Sobre mi vida antes de Ricardo. Sobre mis finanzas. Tratando de crear la imagen de una mujer desesperada por dinero. Pero entonces, mientras me interrogaba, algo cambió en su expresión. Me miraba con más atención. Como si estuviera tratando de recordar algo. Sus preguntas se volvieron menos agresivas, más vacilantes. Finalmente se detuvo en medio de una pregunta. Me miró directamente a los ojos. Y palideció. Dejó caer las hojas que tenía en las manos. Se quedó completamente inmóvil. Luego susurró algo que todos pudimos escuchar en el silencio de la sala. No es posible. Es usted misma. Profesora López. Lorena lo miró confundida. El juez levantó las cejas. Ana sonrió levemente. Y yo entendí. Santiago Morales también había sido mi alumno. Años atrás. En la Escuela Esperanza del Valle. Santiago se volvió hacia el juez con expresión de completo shock. Su señoría, necesito un receso. El juez preguntó por qué. Santiago respiró profundo. Porque acabo de reconocer a la señora Adelia López. Ella fue directora de la escuela donde estudié. Ella fue quien me ayudó cuando estaba a punto de abandonar mis estudios. Quien habló con mis padres. Quien consiguió que me quedara en la escuela. Sin ella, yo no habría terminado la secundaria. Mucho menos sería abogado. La sala quedó en silencio absoluto. Lorena miraba a su abogado como si se hubiera vuelto loco. El juez me miraba con expresión de sorpresa y respeto. Ana seguía sonriendo. Santiago se volvió hacia mí. Profesora López, yo no sabía. No sabía que usted era la viuda del señor Ricardo López. No había hecho la conexión. He estado atacándola durante semanas sin saber quién era realmente. Yo. Lo siento mucho. Se volvió hacia Lorena. No puedo continuar con este caso. Es un conflicto ético. Esta mujer cambió mi vida. No puedo seguir acusándola de cosas que sé que no son ciertas. Sé que ella no es manipuladora ni aprovechada. Eso va contra todo lo que sé de su carácter. Lorena explotó. Gritó que él estaba siendo comprado. Que esto era una trampa. Que era su abogado y tenía que defenderla. Pero Santiago negó con la cabeza. Renunció formalmente al caso en ese mismo momento. El juez, viendo toda la situación,
Declaró un receso de 30 minutos. Cuando regresamos, sin abogado que la defendiera y frente a toda la evidencia que Ana había presentado, Lorena no tuvo más opción. El juez declaró el testamento completamente válido. Rechazó la impugnación. Me reconoció como única heredera legítima de Ricardo López Bravo. Y ordenó a Lorena pagar las costas del juicio. Había ganado. Finalmente había ganado.